Bien, voy a hacer un ejercicio mientras llega la gente en esta clase magistral. Así hago tiempo para que la gente llegue. Una pregunta y me contestas con un tuit. Levantas la mano y me contestas con un tuit. No me predicas, no me repredicas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la primera sesión? ¿De qué rescatas? Vamos a hacer algo de proceso, ¿vale? De procesar. ¿Qué es lo que rescatas? ¿Cuál es la frase que quizá más llamativa ha sido para ti o que quieres aplicar en tu vida o la más significativa? Levantas la mano y la dices fuerte, ¿vale? Y yo te digo, aquí, tercera fila. ¿Cómo? La primera adoración, Abraham. Muy bien. ¿Qué más? Ahí atrás. A ver. ¿Tuvo fe Isaac para qué? Y no lo sé. La Biblia no da datos, dice que estaba allí quietico. Isaac es un tipo que hace poco en la Biblia. Lo casan, lo quieren matar, él ni busca novia, se la buscan. Es un tipo muy pasivo, sus hijos le engañan. O sea, es un personaje altamente pasivo en la Escritura, es muy interesante. Es casi, no, ¿os habéis dado cuenta, no? Que no toma muchas decisiones, las toman por él. No sabemos mucho más. Pues es una generación pasiva, de transición entre Abraham y Jacob. ¿Verdad? Es esa transición. ¿Qué te quedas? Una frase que te quedas allí, hermana. ¿La adoración qué? Está bien. Exacto. Él cree que Dios es como los otros dioses que piden hijos. Pero no. Dios es Yahweh Jireh. Sí, aquí. No, bueno, no hay que ser como Jesús para servir. Hay que servir para ser como Jesús. Estamos en un proceso. Porque si no, nunca podrás servir, porque nunca serás como Jesús totalmente. ¿Al lado había alguien ahí? Acá y luego acá. Dios es el dador, no es el pedidor. Aquí adelante y ahora. ¿La adoración qué? La adoración no es para que Dios nos acepte, sino porque nos ha aceptado. Fila 2, fila 3. No por cómo debería ser. Fila 3. ¿Adoración qué? Job, de rodillas, en mitad de la desesperación, ¿verdad? Allá. Cuando lo conocemos, le adoramos. Eso voy a tratar eso ahora. Aquí adelante. Jesús es el lugar de encuentro con Dios. No hay otro lugar para encontrarse con Dios que Jesús, que Dios hecho hombre. ¿Alguien más por aquí? ¿Qué te ha dicho el Señor? Allí fila 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Dios provee para que puedas adorar. Todo lo que le das a Dios es algo que Él ya te ha dado. Es así. Hermana. ¿Dios qué? Dios demanda adoración. ¿Usted cree eso? Vale, pues vamos a intentar reflexionar estos días a ver si Dios demanda adoración y si la demanda, ¿por qué la demanda? Porque puede que la pida, pero la necesita. Sería una buena pregunta, ¿no? Hablaremos de eso, muy interesante. ¿Alguien más? ¿Qué te llevas mientras la gente estaba llegando? Es que estaba haciendo tiempo para que llegarais. ¿Alguien que no? Aquí, fila 3. Dios hace justo a los injustos de manera justa. La cuadratura del círculo, la locura de la predicación, la encarnación de Dios, Dios hecho hombre. Y ahora sí, ¿puedo empezar? Muy bien. Segunda sesión. Estábamos en el primer principio, hoy me voy a poner a activar, me voy a poner un poco más pentecostal, porque son las 3:27 de la madrugada para mí. Y a partir de ahora ya expulso demonios, todo. Si te pregunto cómo te llamas, tú me tienes que decir Legión. ¿Vale? Bueno, es que ahora es muy tarde para mí, me acabo de chutar un cafecito. Queridos, no adoramos para obtener el favor de Dios, sino porque Dios nos ha dado su favor. Eso es el primer principio. ¿Lo tenemos claro? Lo veíamos desde Génesis
casi hasta Apocalipsis. La palabra proscuneo, adoración, aparece en el Nuevo Testamento más de 60 veces, eso tienes que poner ahí. Proscuneo, adorar, postrarse, besar la mano, esto es porque algo de griego hay que decir siempre cuando uno predica, ¿verdad? Ahora, es interesante que las 60 veces o más de 60 veces que aparece la palabra adoración es cuando Jesús está físicamente. Es decir, aparece en los Evangelios y en Apocalipsis. Cuando Jesús, Dios hecho hombre, es que aparece la palabra proscuneo. Cuando no, en las epístolas, las cartas, etcétera, en Hechos, lo que aparece es latreia, que es servicio y adoración, que es de donde viene nuestra palabra idolatría, porque latreia es adoración también, pero ya no cuando aparece físicamente. Ahora bien, hay algo que he dicho de soslayo, superficialmente en la primera clase magistral, y es que la adoración depende de en qué medida conoces a Dios, ¿no? Bien, pues de eso va esta segunda sesión y a ver hasta dónde puedo llegar, y lo que no me dé tiempo lo haré en la tercera, porque hoy tenemos 3 sesiones, queridos? Sois unos valientes. Me tenéis que perdonar, perdí un vuelo, por eso no empezamos ayer. Perdí un vuelo, se cayó el sistema europeo de vuelos, o sea, se cayó. Yo tengo el boarding pass a mano, perdí un vuelo y tuve que quedarme en Madrid tirado allí, y por eso hoy tenemos 3 sesiones. ¿Algún problema? ¿Alguien se va a quedar ¿sí? ¿Queréis 4 sesiones? Yo no. O sí, no pasa nada. Ahora, hablemos de conocer a Dios. Porque si tú no conoces a Dios, tú no sabes a quién adoras. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocer, es al que yo os anuncio. Hechos capítulo 17. Si me da tiempo, mañana iremos ahí. Pero en realidad no tiene demasiado sentido adorar a un Dios que no conoces. Ahora, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo es Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es Dios? La respuesta para mí más clara, más directa, más sencilla y más divina para explicar cómo es Dios es la siguiente. Dios es como Jesús. Escucha bien lo que estoy diciendo. ¿Cómo es Dios? La respuesta que la Escritura da es que Dios es como Jesús. Porque Dios es Jesús de Nazaret. Y no es lo mismo decir que Dios es Jesús de Nazaret que decir Jesús de Nazaret es Dios. ¿Hola? Permíteme este matiz, porque este matiz es... Porque hay alguna gente que se espanta, y a mí me espanta que a gente le espante. Que cuando yo pregunte cómo es Dios y yo responda Dios es como Jesús, los cristianos se espanten. Porque fijaros, decir que Jesús de Nazaret es Dios implica que tú tienes una concepción de Dios anterior a Jesús. Es decir, que tú puedes conocer a Dios sin Jesús. Y entonces tú tienes un preconcepto de Dios, ya sabes cómo es Dios, y entonces ves a Jesús. Nuevo Testamento, ¿te has dado cuenta cómo me muevo? Nuevo Testamento. Entonces, de repente ves a un personaje llamado Jesús y dices, Jesús tiene características de ese Dios que yo conocía antes de Jesús. Como las características de ese hombre llamado Jesús coinciden con las características que yo tengo en mi mente del Dios que conocía antes de Jesús, llego a la conclusión de que ese Jesús es Dios. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que al Padre nadie le ha visto jamás. El unigénito lo ha dado a conocer. Muéstranos al Padre, preguntó Felipe. Contestación de Jesús. ¿Tanto tiempo?
En Él habita la plenitud de la deidad. Queridos, sin Jesús estamos ciegos y sordos de Dios. Al Padre nadie le ha visto jamás, el Hijo lo ha dado a conocer. Él es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Jesús aparece en escena, Él rompe los paradigmas de lo que la gente creía que era Dios. Dios no era ese Dios que ellos habían construido en su mente, los fariseos. Dios es Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, es decir, a Dios, si no es por mí. Bono, ¿sabéis quién es Bono? Uno de mis teólogos favoritos del siglo XX. Cuando le preguntan, ¿quién es Jesús para ti? Bono dice, Jesús es la manera que yo tengo de comprender a Dios. Yo no entiendo a Dios sin Jesús. Fuera de Jesús, yo no puedo conocer a Dios. Y esto es lo más bíblico que vas a escuchar de un cantante de rock. Es extraordinario, porque es cristianismo puro. Queridos, sin Jesús es imposible conocer a Dios, ¿sí o no? Es lo que creemos los cristianos. Acabo de decir en la primera sesión, el único lugar de encuentro con Dios es Jesús de Nazaret. Es la única espiritualidad, es la puerta a la espiritualidad verdadera. Jesús de Nazaret, no una frase, no un dogma, una persona, un hombre, el hombre más hombre que ha habido en esta tierra, el humano más humano. Que homo, dijo Pilatos, he aquí el hombre, el Hijo de Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Mira a Jesús. ¿Tú quieres saber cómo siente Dios? Mira a Jesús. ¿Tú quieres saber cuáles son las prioridades de Dios? Mira las prioridades de Jesús, porque esas son las prioridades de Dios. ¿Tú quieres saber cómo piensa Dios? Mira cómo piensa Jesús. ¿Tú quieres saber cómo habla Dios? Mira y escucha cómo hablaba Jesús, porque Dios es como Jesús. Hola. Por eso, cuando Jesús irrumpe en la historia, Él rompe las concepciones que la gente tenía de Dios. Oísteis que fue dicho, ¿pero qué? Pero yo os digo, estabais interpretando mal el libro que yo escribí. Porque sin Jesús, queridos, con esto se puede hacer cualquier cosa. Se puede creer casi cualquier cosa. ¿En qué sentido la Biblia es palabra de Dios? Como cristianos, la ortodoxia enseña que la Biblia es palabra de Dios siempre y cuando sea interpretada desde nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Si no, no es palabra de Dios. ¿Oísteis que fue dicho? Pero yo os digo, la manera que tiene Jesús de interpretar la Biblia, eso es la palabra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo. Si tú quieres adorar al único Dios verdadero, no tienes más remedio que conocer a Jesús. Y Jesús enamora. Jesús el Señor es alucinante. A ese Dios sí que le quiero seguir. Es el Dios omnisciente, sí, omnipotente, pero a mí me gusta decir que Él es el omnisintiente. Él sintió todo mi dolor. A ese Dios sí le quiero adorar, sí me quiero postrar, porque es el Rey, sí, es el Rey de reyes, pero es el Rey que se arrodilló ante sus súbditos. Es el Rey que le lavó los pies a los pecadores. Es el Rey que abrazaba a los leprosos. ¿Tú quieres saber a quién adoras? Mira a Jesús, porque es a Él a quien adoramos. Él es digno. La gente cree que cuando llegue al cielo en Apocalipsis, léete Apocalipsis, aparecerá un abuelito con barba, una especie de Santa Claus, que será el Padre. ¿Verdad? Un abuelito padre con barba. Al lado,
un hombre joven de 30 y tantos años que será Jesús y luego una paloma pegando vueltas. Al Padre nadie le ha visto jamás. Y cuando lleguemos allí, al que veremos en el trono, será el Hijo. El Hijo, el Cordero. Y te fijarás bien y dirás, ¿es un cordero o es un león? El Hijo. El que está sentado en el trono. Al que es, ¿se conocía la canción? Porque lo increíble de Dios, al Dios al que yo adoro, no es al que se quedó sentado en el trono. ¿Conocí la canción de al que está sentado en el trono, al que reina para siempre y siempre? Oh, sea la gloria y el poder. Sea la gloria y el poder. Y al que está sentado. Yo conozco al compositor, Lucas Consley, buen amigo. Parece un enano del Hobbit. Míralo, googlealo, pon Lucas Consley. Me gusta esa canción, pero no sé si he hecho ya el chiste, ¿no?, del trono aquí, pero lo vuelvo a hacer. Pues estamos hablando de adoración. A mí no me enamoró. Estamos hablando de conocer a Dios, que es el punto 2 de la clase magistral. A mí no me enamoró el Dios del trono. A mí me enamoró el Dios que dejó el trono. Jesús de Nazaret. Sin Jesús yo no tendría ni idea. Mira, sin Jesús yo no podría amar a Dios. Le temería, pero no lo amaría. Porque la adoración, desde Génesis, porque ahí estaba Jesús también, no es de un Dios que está en el trono demandando, sino de un Dios que deja el trono, le dice a Abraham, detente, y da un cordero. Es el Dios que va a buscar lo que se había perdido. Es el Dios que se hace barro por ti y por mí. A ese Dios que se arrodilla y que se postra y que se humilló a sí mismo, ese Dios merece por doble partida mi amor y mi adoración. Es decir, mi confianza. Él llevó hasta las últimas consecuencias su amor. Amor nivel Dios en la cruz. Ese Dios, en ese Dios sí que puedo confiar. Me fío de su amor. Hasta la muerte te he amado. Por eso le adoro. Por eso ahora vamos a acercarnos a un texto donde vamos a ver a un Jesús rompedor. En Juan capítulo 4 vemos cómo es Dios. Versículo 4. Y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, nieto de Abraham. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta, a las 12. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, agua que fluye. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nuestras tradiciones? Versículo 13, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Queridos, en este capítulo 4 está el versículo de los versículos de la adoración. Juan 4:23. Ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y este versículo que se habla en todos los congresos de adoración a los que yo he ido, se predica mal, perdonadme la osadía de decir esto, porque no se predica del contexto, y un texto sin contexto es un texto. Entonces, lo primero que tienes que entender es que este versículo Jesús no se lo dice a un grupo de alabanza. Jesús no le dice este versículo ni siquiera a los discípulos, se lo va a decir a esta mujer.
Y además, un contexto sin contexto también es un pretexto. Entonces, te pongo en el contexto del contexto. Estamos en Juan 4, pero desde el capítulo 2 nos situamos en lo que los autores llaman, o yo llamo, el contexto de los 7 cántaros. ¿Cuál es tu nombre? El contexto del contexto. En el versículo 46 dice, iba a apoyarme aquí, dice, fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí termina lo que comienza en Caná de Galilea. Fíjate cómo Jesús hace un camino de ida y vuelta. ¿Qué es lo que ocurre en Caná de Galilea? El primer milagro de Jesús. ¿Cómo es Dios? Dios es como Jesús. Y voy a hacerlo rápido, porque tengo que hacer esto en 2 sesiones. Pero Jesús llega a Caná de Galilea y se encuentra ¿con qué? Con una boda donde no hay vino. Y este es el primer milagro de 7 milagros. El Evangelio de Juan se divide en 2 partes, del capítulo 1 al 11 y luego del 12 al 21. Los 11 primeros capítulos te hablan de las 7 señales, el libro de los signos. En el Evangelio de Juan, Jesús hace y solo hace 7 milagros. 7. Porque Juan está con el 7 todo el tiempo. 7 milagros, 7 yo soy el camino, no sé qué. 7 cosas siempre, ¿vale? Como 7 hermanos para 7 hermanas. ¿Habéis visto esa película? Bueno, 7 novios, no sé cómo era. Bueno, 7. Y aquí, esta sección que va desde el capítulo 2 de las bodas hasta el versículo 46 del capítulo 4, es la sección que yo llamo de las 7 tinajas. 7. Comienza con el primer milagro, que no es sanar a un enfermo, que no es resucitar a Lázaro, que no es caminar sobre las aguas, ni multiplicar los panes, es convertir el agua de la religión en el vino de la alegría, la celebración, el compromiso de una boda. En un contexto donde lo que había era vergüenza porque se había acabado el vino y eso era un símbolo de mal agüero. ¿Se entiende eso? Era mala suerte. Esto es como, ¿sabéis que dicen que si llueve en una boda es que va bien? ¿Eso se dice aquí? En España, para consolarte, si llueve el día de tu boda, es que Dios va a bendecir tu boda. Eso es para consolar, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. La cuestión era, el vino era el símbolo del amor. Y si el vino se terminaba en la boda, significaba que el amor se iba a terminar en el matrimonio. Y el vino se había acabado. Y solo tenían 6 tinajas de la religión, de piedra. Eran las tinajas para purificarse. Las tinajas que te decían, porque 6 tinajas era una familia, no hacían falta tantas tinajas, pero nunca es suficiente. Las tinajas de la pureza, de lavarse las manos, de constantemente buscar ser aceptos para Dios. Y llega Jesús, es decir, llega Dios, ¿sí o no? Llega Dios a la fiesta y va a ser su primera aparición pública en el Evangelio de Juan. Según Juan, esta es la primera aparición pública. Según Juan. Para que Juan el tiempo es relativo y utiliza un poco la máquina del tiempo y pone las cosas como le da la gana, porque Juan tiene una intención teológica en su evangelio. Como estoy en clase magistral, me doy el lujo de decir algunas cositas y si hay alguien que no entiende nada, pues que se ponga como Homer Simpson con un mono con platillos y luego lo despertamos. Pero estamos en una clase magistral, ¿de acuerdo? Estoy diciendo que Juan pone las cosas en el orden que a él le interesa, no es un orden temporal, es un documental y va haciendo saltos y entonces va por secciones teológicas. ¿Por qué digo esto? Esto es súper importante para entender el contexto de la mujer samaritana, pero estoy en Caná todavía, ¿vale? Así que me tenéis paciencia y que ninguno se me quede en... ¿En dónde? En Oseas. Vale. Queridos, llega Dios y dice, llenad las tinajas de la purificación. ¿Por qué? Ha llegado Dios, ha llegado el profeta. Seguro que quiere que nos lavemos todos. Seguro que dice, no, aquí lo que pasa es que hay pecado en esta boda. Así que hay que lavarse. ¿Sí o no? Pero llega Jesús y dice, no. Llenad las tinajas, porque yo lo que voy a hacer es transformar la religión de la pureza en alegría y en vino. Porque cuando yo estoy, se acabó la culpa, se acabaron las tinajas. Cuando yo estoy, comienza el vino. Y el vino es vino, ¿eh? Y el teólogo que aquí se atreva a decirme que no era vino, que se venga conmigo al Mediterráneo. Por favor.
Eso era vino, el mejor vino que ha habido en esta tierra. Y cuando trae alegría, porque así es Dios, dice en el capítulo 2 que va al templo y purifica el templo. Ojo, ¿dónde se purifica el templo en los sinópticos? Al final, en la semana de la pasión. Pero aquí Juan no pone la purificación del templo al final, la pone al principio. ¿Por qué? Intención teológica. MacArthur y toda esta gente te dirá, no, Jesús lo hizo 2 veces. Eso no tiene ningún sentido, es mi opinión personal como teólogo. Para mí Juan lo pone en el orden que le interesa, pero Jesús lo purificó 1 vez, no 2. ¿Qué sentido tiene? O sea, es que quieren ser más bíblicos que la Biblia. ¿Pero por qué lo pone aquí? Porque Juan está conectando el vino y el agua de las tinajas de la religión con la purificación del templo. Yo soy el lugar de encuentro con Dios, no el templo, no las tinajas, soy yo. Y Dios es como Jesús, Dios es el Dios de la alegría, del perdón, de la aceptación, del vino. ¿Tiene sentido? Y ese mismo Dios, capítulo 3, se encuentra con Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Súper importante, Juan 3:16. Ya está. Se encuentra con Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Nicodemo significa Nicodemos, Nike-demos, Nike. Y os reís porque la ignorancia es muy atrevida. Pero estamos en una clase magistral y en la clase magistral tengo que explicar el griego. La marca Nike no se dice Nike, esos son los gringos que no saben hablar. Se dice en griego Nike. Y Nike es la diosa de la victoria. La diosa Nike. Nike-demos significa la victoria del pueblo. Nicodemo era un fariseo, miembro del Sanedrín, en cuyo nombre estaba el pueblo vencerá. Nicodemos. Y él estaba en el epicentro, era un hombre que tenía el statu quo, un hombre que además estaba en el epicentro de la religión, un hombre sabio que busca él de noche a Jesús con miedo. Y Jesús tiene palabra para él, porque Dios es como Jesús y Dios ama a Nicodemos. Dios ama a la gente contestataria, Dios ama a los fariseos. Esto se dice poco, pero Dios ama a los fariseos. Muchos de los cristianos del primer siglo, grandes misioneros, eran fariseos. Saulo el bueno era fariseo y muchos lo eran, de trasfondo fariseo. Los fariseos pueden ser grandes misioneros en el nombre de Jesús. Eso me da esperanza a mí. ¿Sí o no? Dime que sí o algo. Nicodemo, de noche, un hombre respetado, tienes que nacer de nuevo. Él está queriendo llegar a ese hombre. Estamos con el vino, con las tinajas, con la religión. Tienes que volver a nacer. Esto es otra cosa. Termina de hablar con Nicodemo, Juan 3:16, Juan 3:17, todo lo que tú quieras. Y entonces, el mismo Jesús que se encuentra con un hombre de noche que le busca, que está en el epicentro, se va a los márgenes. El mismo Dios, capítulo 4, se va a Sicar. Ya no es Jerusalén y ya no es de noche, es en Samaria, la tierra de los gentiles, de los sangre sucia, de la gente que no está limpia. Y no es que alguien le busca a él, sino que él busca a una mujer. Le es necesario pasar por Samaria. Y ya no es a un hombre, es a una mujer. Y ya no es de noche, es de día a las 12. Y ya no es a un hombre que está en el epicentro de la religión, sino que es a una hereje samaritana. ¿Estáis viendo las conexiones? Juan es un genio. Jesús, el Espíritu... Bueno, Juan. ¿Estáis viendo lo que está haciendo Juan? Nos viene acompañando de la manita desde las bodas. Un hombre y ahora una mujer. Y él se acerca, Jesús se acerca a esta mujer samaritana rompiendo paradigmas, porque un hombre no podía hablar con una mujer que no fuera de su familia. ¿Y qué clase de mujer? Samaritana, extranjera. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Los samaritanos eran unos terroristas. Unos años antes de este encuentro, samaritanos entraron al patio de los gentiles y lo profanaron con huesos de muertos. Esos eran los samaritanos. La ciudad de Sicar, el significado es la ciudad de los borrachos. ¿Os acordáis que venimos de la manita de Caná de Galilea y el vino?
Y ahora llega el vino de la alegría, pero aquí se ha degradado, se ha podrido. Es la ciudad de los borrachos, donde una bendición se ha convertido en una maldición. Y ahí llega Jesús a la ciudad de los borrachos, a las afueras, al pozo de Jacob, de la tradición. Y llega esta mujer y él le dirige la palabra, a pesar de ser samaritana, a pesar de ser mujer, a pesar de no ser de su familia, y le dice: soy el pedidor, dame de beber. Y la mujer se extraña: ¿cómo tú, siendo judío y yo samaritana, me pides de beber? Porque no se llevaban entre sí. Pero Jesús le dice: si tú supieras, es decir, si tú conocieras quién soy yo soy Dios, soy el Mesías, tú me pedirías agua a mí, porque yo no soy el pedidor, soy el dador. Y tú tendrías un agua que te quitaría la sed y no volverías a este pozo nunca más. Y aquí aparece el pozo. Aparece el pozo. Un pozo que le daba identidad. Tú estás viniendo a este pozo un montón de veces y no puedes huir de este pozo. En medio del desierto solo hay vida cerca de un pozo. Y todo el mundo tiene pozos. ¿Cuáles son tus pozos, mujer samaritana? Pero yo tengo un agua que si yo te la doy, tú podrás quitarte estos pozos. Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed ni venga aquí a beberla. Y entonces Jesús le va a dar el primer traguito de agua fresquita. Jesús, es decir, Dios hecho hombre, le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, me parece que tú eres profeta. Le pilló. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sé que ha de venir el Mesías, dice la mujer. Sé que ha de venir el Mesías. Y le dice Jesús: yo soy el que habla contigo. Hasta aquí, lo he dicho muy rápido. Pero imagínate el cuadro. Dame de beber esa agua, Jesús. Tú quieres el agua fresquita, quieres el traguito. Muy bien, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿A mi marido? ¿Pero y quién pinta a mi marido aquí? Adoración. Porque al final, ¿cómo estás viniendo ante Dios? Un chiste evangélico, ¿no? Hermanos, bienvenidos. Por favor, estamos en la presencia de Dios. Dejen sus problemas afuera. ¿No dicen eso? Deja tus problemas afuera. ¿Y sabes qué pasa? Que vienes aquí, adoras a Dios, sales y ¿quién te está esperando? ¿Cómo ha ido el culto? ¿Bien? Vale, vámonos con los problemas a casa. Porque Dios huele, ¿no? Dios se tapa la nariz si tú vienes con tus problemas, con tu pecado. ¿Tú quieres adorar? Llama a tu marido y ven acá. Es decir, trae tu problema. Yo no estoy diciendo que tu marido... ¿Me entendéis? Trae tu problema, trae tu adicción, trae tu vergüenza. Tráela, trae tu vergüenza aquí. Respuesta: ¿yo problemas? ¿Yo adicción? ¿Yo vergüenza? Yo no tengo marido. Negación. Hola, ¿cómo estás, hermano? En victoria. Digo, ¿en victoria? Yo, ¿sabes? Me estoy acostumbrando a decir últimamente, ¿cómo estás? Y digo, sostenido por el Señor. La verdad, a mí me dan bajones, a mí me dan ansiedades, a ti no, yo no sé a ti, a mí me dan... pero Dios me sostiene. Trae tus problemas, trae tu vergüenza, trae tus contradicciones y ven acá. No, yo no tengo problemas, yo soy un hipócrita.
Es imposible adorar desde el personaje. Henry Nouwen dice que detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora. Siempre. No se puede adorar desde la irrealidad. No se puede adorar desde tu perfil de Instagram. Yo siempre digo, ojalá fuera tan feliz como mi perfil de Instagram. Ojalá fuera mi vida tan interesante como mi Facebook. No, no lo es. No lo es. Dios no mira el perfil de Instagram, Dios mira el corazón. Trae a tu marido y ven acá. ¿Y sabes qué? Él no hace así. Pero me encanta Jesús porque ¿sabes cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Es como Jesús. Porque si Dios fuera como yo, y tú me dices, yo no tengo marido, yo te digo, mentirosa. Pero mira cómo es Jesús. Ah, bien has dicho que no tienes marido. Qué genial, Jesús. No le reprocha. Bien has dicho porque tenía 5. La manita. O sea, no, dice, tenías 5 y el que ahora tienes, efectivamente, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Cómo Dios siempre te da refuerzo positivo, ¿eh? Te dice, no, pero esto es muy bonito, porque Dios es como ¿quién? Te voy a decir una cosita acerca de Dios cuando veo a Jesús. Jesús no dice la verdad. Jesús dice la verdad que necesitas oír. Porque si Jesús te dijera toda la verdad, tú acabas aquí fulminado. Porque Jesús cuando dice la verdad, ama. Jesús, Dios, no te va a decir la verdad. Te va a decir la verdad que necesitas oír. Como un buen padre. O tú como padre le dices todas las verdades que quieres decirles a tus hijos. Le dices las verdades que sabes que le convienen escuchar en ese momento. Así es Dios. Esto has dicho con verdad. Ella se ve descubierta por ese amor. Sin que le hayan dicho mentirosa, ella se ve así. Porque a veces uno saca más con la ternura de la verdad que dando golpes. Así es Dios. Me parece que tú eres profeta. Y entonces descubrimos el pozo de esta mujer, el anhelo de esta mujer. No estaban hablando del pozo, estaban hablando del pozo del alma de esta mujer. No estábamos hablando de la sed física, estábamos hablando de una sed existencial de la mujer. ¿Cuál era el pozo al que esta mujer acudía 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 veces? No lo sé. Si fuéramos como muy erotizados, todos podríamos hablar de la sexualidad. Pero yo creo que en esta mujer era algo más importante que la sexualidad, que es la intimidad. Esta mujer quería ser avalada, ser amada por un hombre. Tenemos 2 opciones con esta mujer. O era la viuda negra, iba matándolos a los maridos y acumulaba en el jardín los nichos, Paco, Pepe, Felipe. O era una mujer bastante ligera. ¿Se entiende ligera? Bastante alegre. ¿Se entiende alegre? No sé buscar sinónimos de esto. ¿Contenta? ¿Fresca, se dice? Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria y encontrarse con esta mujer en la periferia, en los límites. 57 segundos. ¡Ay, madre! Va a haber segunda parte, no os preocupéis. Queridos, está hablando de la necesidad del alma de esta mujer. Y tú adoras tu pozo. Este es el punto. Hay un principio antropológico y es que todos somos adoradores de algo. Todos ponemos nuestra identidad en algo. En lo que tenemos, en lo que otros dicen de nosotros, en lo que otros piensan de nosotros, en nuestro éxito. Pero tú pones tu identidad en tu objeto de adoración. Por lo tanto, te lanzo una pregunta. ¿Cuál es tu pozo? Porque yo sé cuáles son los míos. Yo sé cuando tengo sed. Tener sed no es pecado, es un anhelo divino, la sed. La pregunta no es si tienes sed de identidad, que puedes buscarlo en todo, en la sexualidad, en el dinero, en la fama, en la familia, en cosas buenas, en cosas malas, da igual. ¿Cuál es tu pozo? Yo sé cuáles son los míos, pero te tengo una noticia, y es que tú adoras a tu pozo. Aquello de lo que dependes, donde pones tu identidad,
ese es tu Dios, ese es tu ídolo. Y ahí es donde tú ejerces tu latría, es donde tú ofreces tu cuerpo como sacrificas tu vida por eso. ¿Tiene sentido para ti? Y esta mujer estaba poniendo su identidad en lo que otros veían en ella. Y esto es muy femenino. Los hombres en nuestro lado femenino también podemos caer en eso. Pero Dios tiene un agua que te puede quitar esa sed, para que no vuelvas a ese pozo a buscar tu identidad. Porque todos somos adoradores. Y si no adoras a Dios y encuentras tu identidad en Dios, te profetizo que buscarás tu identidad en otro pozo. Por eso Dios busca, no adoración, adoradores. Porque todos somos adoradores. Pero Dios sabe que tú solo te encontrarás contigo cuando te encuentres con Él. Tú solo sabrás de lo que eres capaz cuando te encuentres con Él. Solo sanarás tu alma cuando te encuentres con Él. Porque la gente no lo sabe, pero todo ser humano que pisa esta tierra ha nacido para ser perdonado, abrazado y aceptado por Jesús de Nazaret. Para saber quiénes son. Porque todo ser humano ha nacido para ser lleno del Espíritu Santo, pero no lo saben y corren el peligro de morir y vivir eternamente en la mentira de que Dios no les ama. Pero Dios les ama, pero pueden vivir eternamente en la mentira de que Dios no les ama. ¿Hasta aquí me he hecho entender? Y ya me tengo que callar, pero ¿por qué no? ¿Me dais 5 minutos más? No sé si... No lo sé, perdona, yo no sé quién manda aquí. Dame 5... Hay segunda parte, pero tengo que cerrar aquí. Mirad. No tienes opción. Vas a adorar, sí o sí. Vas a entregar tu vida como sacrificio vivo a algo. Encuéntrate con el Mesías. Sé que ha de venir el Mesías, el anhelo de mi corazón. Y Jesús en Juan 4 le dice, yo soy. En Juan 4 nadie sabía que Él era el Mesías. Ni siquiera Nicodemo, el del centro de la religión. Pero esta mujer pecadora que ese día vivía todavía en pecado con un hombre que no era su marido, Jesús no se tapó la nariz. Y fue a la primera persona a la que se le revela en Juan diciéndole, yo soy el que habla contigo. Y esta mujer se convierte en la primera adoradora en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la reacción de esta mujer? Dice versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro. Y aquí la palabra cántaro no es cántaro. ¿Sabéis qué palabra es en el griego? Tinaja. Había 6 tinajas en el capítulo 2, pero estamos en la sección de las tinajas. Y aquí aparece la tinaja 7. Y ella, esa tinaja de la culpa a la que iba con el pozo, porque el Evangelio de Juan es altamente simbólico, todos son símbolos en Juan, todo. Ella deja el cántaro a los pies de Jesús. Una pregunta, ¿de quién es esa tinaja? ¿De quién es ese cántaro? De ella. Y se va a ir a su casa. Llévate el cántaro, hija mía, a tu casa. Pero simbólicamente ella está diciéndole a Jesús, te entrego mi cántaro. Ya no lo necesito porque te he encontrado a ti. ¿Y quién es Jesús para esta mujer? Venimos de la manita en las bodas. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero el hombre número 7 de esta mujer será el amor de su vida. Porque en el epicentro del Evangelio no hay una serie de normas que cumplir. Hay una relación de amor, de entrega, de adoración, que la comienza Dios entregándose por ti, pero tú respondes dejando tu cántaro y diciéndole, todas mis fuentes están en ti, mi identidad está en ti. Eso es adoración. ¿Tiene sentido? Y si no adoras a Dios, volverás a tus pozos.
porque mi alma tiene sed. Sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Fueron mis lágrimas de día y de noche, mientras la gente clamaba, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabes dónde está? En Jesús de Nazaret. Ahí está Dios, esperándote y buscándote hasta Sicar. Y tengo más cosas que decir, pero será en la segunda sesión, la tercera, pero la segunda parte de la mujer samaritana. Simplemente te dejo con esta idea. El único lugar de encuentro con Dios es Jesús de Nazaret, pero es más que suficiente. Porque tú has sido creado para ser lleno del Espíritu Santo, para saber quién eres tú. Cuando esta mujer se encuentra con Jesús, descubre quién es ella. Y te pongo un ejemplo, me quedan un minuto. Yo tengo mi iPhone, no es publicidad, pero el ser humano, supongamos que es un iPhone. El iPhone funciona con un sistema operativo concreto, pero si en lugar de yo instalar el sistema operativo que necesita este iPhone para funcionar, yo le meto Android a este iPhone, ¿sabéis lo que es Android? ¿Qué le pasa a este iPhone? Que no funciona. Y si milagrosamente funcionara, daría muchísimos errores. ¿Por qué? Porque este iPhone no ha sido diseñado para llenarse de Android. No funciona con el sistema operativo Android. ¿Con qué sistema operativo funciona este iPhone? Y esto es un chiste malo, pero voy a sacrificar mi humor por amor. El iPhone funciona con el sistema operativo iOS. El ser humano ha sido creado para funcionar con el sistema operativo Dios. Yo os lo dije que era malo. Pero de lo malo que es, no se te va a olvidar nunca en la vida. Pero el ser humano, para ser humano, necesita ser lleno de Dios. Si no, no es todo lo humano que Dios pensó que fuera. Tú no sabes quién eres hasta que seas lleno de Dios. Tú no tienes ni idea de lo que eres capaz de hacer hasta que seas lleno de Dios, hasta que seas acepto, hasta que sepas que Dios te ama, hasta que te encuentres con Dios, es decir, con Jesús de Nazaret. Pero en el momento en que te encuentras con Jesús, el hombre número 7 de tu vida, entonces tomas el agua correcta, entonces te empoderas y entonces sabes quién eres. Porque la adoración, Dios no la necesita, la necesitas tú para saber quién eres tú. Porque tú no has nacido para estar bebiendo del pozo, tú has nacido para ponerte de agua hasta arriba. Pero que cuando la bebes no es agua, es vino. El vino del amor de Dios. Eso es la adoración. Y tengo una segunda parte, pero la dejamos para luego. Que el Señor os bendiga.